Seguimos en Sagua Viva hablando sobre el ciclismo sagüero. Estamos en la etapa de principios del siglo XX, donde prácticamente se comienza el desarrollo de esta actividad en nuestra ciudad. Recordemos que en 1894 se funda el primer club de biciclistas y posteriormente pues se comienza a competir en aquellas competencias que habíamos hablado anteriormente, que era el engarce de argollas, es decir, una competencia que en este caso copiaba los torneos o competencias en sistema campesino nosotros, es decir, el engarce de argolla y otras más, como el que más se demoraba en un tramo más de cierta distancia, y eran, creo que, típicos de la época este tipo de actividad. Todavía en el año 1901 pues se competía todavía en este sistema que hemos dicho anteriormente, y siempre, por lo menos en esa época, ahí junto al Parque de la Independencia, es decir, en la calle Colón, quizás pensamos, porque eso sí no viene relatado en los periódicos, un tramo que quizás comprendiera desde ahí de la calle Martí, más o menos hasta Clara Barton, o quizás hasta Plácido, y era donde se desarrollaba todas las actividades, pero bueno, en aquel momento prácticamente todas las actividades de nuestra ciudad, como era la banda, cualquier tipo de meeting que se daba en aquella época o reunión, pues se hacía ahí en esa parte de la ciudad, que era en ese momento donde estaba el desarrollo del pueblo sagüero y donde estaban situados también todas las tendencias de aquella época, es decir, el tribunal, todo situado ahí cerca del Parque de la Independencia. En 1901 se celebra una competencia todavía ahí en ese lugar y todavía compitiendo con el sistema de ensartar argolla. En este caso los triunfadores fueron Ron con 6 argollas, Buxo con 5 argollas, Lamas con 4 argollas, Pontico con 3 argollas y Josendi y Obies, que no ensartaron ninguna argolla. En este caso, en este artículo de la época allá, pues venía que tocaba una banda, es decir, la banda tocaba cada vez que había este tipo de actividad, y después pues había un concierto, etcétera, pero se iniciaba todo con este tipo de competencias. También en ese artículo pues decía que después de haberse celebrado el juego de pelota, pues se había trasladado a todos los aficionados para ver este tipo de carreras de bicicleta, que ya estaba tomando en Sagua la Grande auge, es decir, el auge que vimos después en toda nuestra época de aquí en la ciudad. En 1903 ya cambia la competencia, es decir, y se anunciaba en el periódico La Patria de nuestra ciudad que para el programa de festejo para la celebración del 20 de mayo había un gran torneo de bicicleta que comenzaría a las 5:30 de la tarde en la calle Martí. Se harán obsequios a los ganadores y habrá ya carrera de resistencia y de velocidad, es decir, que ya en esta época se comenzaba a trabajar o a competir en carreras de resistencia y carreras de velocidad. Imaginamos que la carrera de resistencia pues sería un circuito cerrado ahí en nuestra ciudad, en la parte en aquel momento que comprendía las calles Colón y Solís, que eran las demás actividad en aquel momento, y se competía en resistencia, y la velocidad pues se hacía a cortas distancias, 2 cuadras, 200 metros, 300 metros, y era más o menos lo que hemos recogido, la velocidad que se hacía en aquel momento. El 20 de mayo de 1904, pues se anuncia otro torneo de bicicletas celebrado en el Parque de la Independencia y lo ameniza la banda infantil. Es decir, que también, aparte de la banda de Fabre, que era la banda en aquel momento, por ejercicio oficial, que había acompañado a este tipo de competencia anteriormente, pues ya una banda infantil, que debe haber sido también la banda que en aquel momento dirigía Antonino Fabre, es decir, prácticamente dirigía las dos bandas. La banda infantil era la que amenizaba este tipo de competencias. Resultaron ganadores, decía el artículo, simpáticos ciclistas Nicolás Carrero y Ramón Morales. Cada uno de ellos ganó de premio un Luis, es decir, la moneda de aquel tiempo ya
vemos que en este caso se empezaba a premiar en distintas formas las carreras de bicicleta o cualquier tipo de competencia, ¿no? Porque si se ofrecía un Luis o se pagaba un Luis, era porque casi siempre este tipo de pago lo hacían los comerciantes de la época. Terminamos esta fase de este tipo de competencias de argollas, etcétera, y seguiremos hablando de ciclismo la próxima semana ya con competencias de más nivel en nuestra ciudad.